Jorge Luis Soto es osteópata. Y claro, esto, dices, ¿qué hace un osteópata en un congreso de tarot? Pues presentar una ponencia, ¿no? Ahí, tal cual. Porque, como él dice, es un homeópata energético. Y, por tanto, tiene esta visión holística, esta visión global y utiliza las distintas herramientas que tiene a su alcance. Jorge Luis nos acompañó en el primer congreso y yo lo quiero agradecer especialmente porque, claro, cuando ya estamos en el segundo o el tercero no hay problema, pero ¿quién apuesta por el primero? Y hizo una ponencia junto con Carmen López Sales, que la tenemos por aquí por la sala, en la que nos hablaron de homeopatía y tarot. Él va a ser el encargado, por tanto, de hacernos esta conferencia con la que inauguramos la tarde, que se llama El otro lado del espejo, y no me alargo más, le paso la palabra. Muchas gracias. Hola. ¿Hola? Sí. Bueno, va llegando gente todavía. ¿Comieron bien? Este es un momento delicado del día porque la digestión es prioritaria, así que algunos probablemente tengan que hacer una siesta. Simplemente, si roncan, el que está al lado, que le dé un codazo, cosa que no ronquen demasiado. También podríamos hacer un pequeño ejercicio de Qigong, si quieren, de 30 segundos, para poder despertarse. ¿Les va o no les va? Bueno, nos ponemos de pie. Es muy simple. Ahora, bueno, muy simple. Primero, hacer 9 giros en el vientre en el sentido de las agujas del reloj. Porque saben que el intestino grueso comienza en la derecha y baja por la izquierda y después termina donde se evacúa. ¿De acuerdo? Es decir, 9 veces, muy suavecito, ni siquiera apoyando. Ustedes cuentan, yo no cuento. Y después dejo el micrófono y se los muestro. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Los que tienen sueño todavía, si quieren despertarse más, hay que pinzarse la punta de la nariz muy fuerte y evidentemente uno se despierta, pero también le deja un hematoma, hay que tener cuidado. Bueno, arrancamos. Antes que nada, gracias por estar aquí un sábado. Menos mal que el tiempo está feo, porque si no sería peor el sacrificio. Gracias en serio. Este es el libro que escribí hace poco, que se llama Tarot, Nacimiento y Evolución Solar. Tiene que ver con justamente el nacimiento y lo que puede pasar durante un año. Toda la información está en el stand de la librería Epsilon. Con Juan le pueden preguntar. Voy pasando rápido. No, uno para atrás, es que... Perdona, hay cosas de la técnica del directo. Le damos a la flechita. La flechita era, perfecto. Bien está. Pensé que era para mí que gustaba el libro ahí. Sí, lo que pasa es que toma un poquito de tiempo porque es la hora de gestión. En este momento estamos en la hora del colgado. Es decir, claro, la hora del colgado es la hora donde estaríamos bien en una hamaca, ¿no? En una playa preciosa con arenas blancas y algunas bebidas ahí para poder dormir. Así que entonces para salir del colgado hay que ponerse de pie. Por eso era el Qigong, el Qigong que hicimos antes es una forma justamente, decía el colgado, bueno, date vuelta que vamos a escuchar y... Bien, arrancamos. El otro lado del espejo, esta foto es de Chema Amados. Es decir, lo digo y lo redigo, precioso fotógrafo, hay que visitarlo, tiene obras magníficas, pero también para que se sepa que no estoy robándole algo, sino que lo saludo a todo el mundo, es juez. Entonces, que lo sepan, Chema Amados, excelente fotógrafo y gran artista.
Antes de empezar directamente la conferencia, les quiero contar algo muy rápido. En 30 segundos está hecho. El mes pasado, la televisión pública francesa, Arte en francés, es pública, ¿eh? Es una cadena de televisión dedicada justamente al arte, la cultura, etcétera, etcétera. Difundió este documental, se llama Los misterios del tarot de Marsella. Y interesantísimo, si lo pueden encontrar, está en YouTube, ¿no? Pero está en francés. Para los que lo hablan francés, ningún problema. En cambio, las traducciones a veces no son muy fidedignas. Pero se lo cuento muy, muy rápido. Lo que es interesante del documental es casi como una investigación policial. Es decir, el periodista se desplaza por Europa y va encontrando cosas, están en las notas que van a recibir, que está en PDF. ¿Eh? ¿Lo saben a eso? ¿Todo el mundo lo sabe? No respondan todos al mismo tiempo. Es decir, las notas de cada ponencia, es decir, cada autor deja las notas a la organización y están en PDF la mayor parte del tiempo, donde hay un resumen de lo más importante. Y justamente esto está, es decir, que ahí lo pueden encontrar sin necesidad de tomar notas. ¿Estoy hablando muy rápido? Bien. Ahí van a tener todas las referencias. Se lo cuento muy, muy rápido a esto, la contradicción del ser humano. Bueno, es decir, el periodista, el documentalista, se va a una iglesia de Hungría, donde hay una mujer trabajando justamente en viejas pinturas, y va sacando capa por capa las pinturas y se encuentra con una imagen de Botticelli. Y la imagen de Botticelli, se lo cuento porque está muy bien hecho, es decir, está la mujer explicando la imagen que corresponde a Botticelli, gran pintor del siglo XVI, XVII, etc. Y entonces, mientras la mujer cuenta, que es evidentemente una restauradora conocida, le pone la carta de la templanza delante de los ojos y es muy cómico ver la sorpresa que se lleva la mujer. Es decir, es exactamente lo mismo en una pintura de Botticelli. Bueno, ahí tienen el resumen más o menos, lo que está aquí está en el PDF que pueden recibir. Si pueden verlo, está muy, muy interesante. Habla de Platón, habla de un gran filósofo italiano del Renacimiento, que justamente él mismo construyó una serie de tarot y que se interesaba en la astrología, pero en esa época era un poco el niño mimado de los Médicis y la iglesia tenía mucho poder, lo hizo todo escondidos, todo a escondidas. Por eso se llama esta conferencia El otro lado del espejo. Todo está oculto con respecto al tarot. Bien, entonces, arrancamos. ¿Saben lo que es esto? ¿Qué es? Venus y ¿qué más? La feminidad, ¿de acuerdo? El símbolo de Venus también se llama el espejo de Venus. Y el espejo de Venus es un símbolo mágico, etcétera, etcétera, está relacionado con el Ankh o Ankh. El Ankh o Ankh es lo que aparece justamente en la mano de Isis, la diosa egipcia, y que cuando uno, bueno, después va a haber una conferencia sobre la mitología, probablemente se hablará de esto, ¿no? Es decir, Isis se relaciona con la papisa o con la suma, que es lo que le llaman ustedes, ¿no? En la escuela le llaman la suma, ¿no? Sí. Es decir, justamente tiene que ver con esa noción, la Isis, la diosa madre asociada a la fertilidad, a la maternidad, etcétera, etcétera, que corresponde bastante bien con la misma tipología o la misma estructura simbólica de la papisa. Simplemente quería hacerles remarcar eso, ¿no? Es decir, el símbolo de Venus tiene que ver ya con un valor simbólico que viene desde muy antiguo, es decir, desde antes de que los griegos o otros personajes pudieran más o menos hablar de Venus. Sí, ya existía ese símbolo. Entonces, el espejo es mucho más que un espejo, y entonces, por supuesto, no me voy a extender en toda la simbología que hay alrededor del espejo. Jorge Luis Borges, no soy argentino, pero lo admiro, evidentemente. Jorge Luis Borges tiene un montón de obras, de libros, dedicadas al otro lado del espejo, como una forma también de vernos de otra manera, ¿no? Está el espejo también de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama justamente Alicia en el otro lado del espejo, donde está toda esa fascinación de un mundo muy mágico, muy creativo en el fondo, ¿no? Es decir, el otro lado del espejo siempre ha fascinado, además, los que son más viejitos, los más jóvenes eso no lo conocen, pero en la época que se velaba la gente en sus domicilios, se tapaban los espejos.
porque decían que justamente el alma del difunto se metía en el espejo y se quedaba. Bueno, hay un montón de leyendas y de historias sobre el espejo, entonces me pareció interesante llamarlo el otro lado del espejo, y a medida que avancemos en la conferencia van a ver por qué. Entonces, para empezar, para mí el tarot es un lenguaje óptico. Es decir, son secuencias de información, energía. No nos olvidemos que son cartones con colores y con formas. Lo que es interesante es la vivencia que provoca justamente ese lenguaje óptico. Inevitablemente, y todos lo sabemos, los que hemos utilizado el tarot, o aquellos que todavía... Yo tengo una amiga que es psiquiatra y que, por supuesto, psiquiatra además freudiana, argentina, es decir, fundamental, es decir, Freud, y Jung, no, Jung es una mierda, es decir, no. Entonces, claro, es decir, este tipo de cosas le molesta muchísimo, y cuando le puse un día la imagen del Papa, el sumo, delante de los ojos, se agarró una rabieta impresionante. Y cuando le digo, ¿viste lo que pasó? Me dice, ¿qué pasó? Me irrita ver esto. Digo, claro, está produciendo algo. Es lo que digo, hay un efecto cuántico, en el sentido que el efecto cuántico es que un electrón cambia de órbita instantáneamente. Y justamente la imagen del tarot provoca vivencias instantáneas. Además, evidentemente, es decir, el tarot permite ver cosas que la razón o el sentido común de repente no nos dejan ver, y que permite justamente esa lectura que es un poco más oculta, ¿no? Y por eso hablamos del oculto, el otro del espejo, etcétera, y finalmente son despertadores. Bueno, esto mucha gente lo sabe, no voy a extenderme. Entonces, como el tarot es un lenguaje óptico, inevitablemente tenemos que hablar de imagen, de ver y de luz. Si apagamos las luces ahora, no vemos nada. Las cosas existen, las cosas las vemos, porque la luz impacta sobre las cosas. ¿Lo saben a eso? No, porque hay mucha gente que olvida, es decir, si apagamos todas las luces y no hay luz, la materia no existe. Sí, existe cuando chocamos con ella, evidentemente. Entonces, justamente nosotros los humanos, para poder interactuar con este tipo de cosas, necesitamos un par de ojos. Bueno, se puede con uno solo, pero no es lo mismo. La visión binocular nos da profundidad, etcétera, etcétera, y un sistema de comunicación. Y es aquí donde quiero un poco insistir, y me lo voy a decir lentamente, el lapsus. Las vías ópticas, evidentemente comienzan en el ojo. El nervio óptico, ¿lo ven aquí? ¿O no se ve nada? Sí, se ve, ¿no? El nervio óptico se cruza donde se llama el quiasma óptico, que justamente lo que hace es que recibimos información cruzada para poder tener la visión binocular. Es gracias al cruzamiento de las fibras ópticas que podemos tener visión binocular. Y si no, pregúntenle a la gente que ha tenido un glaucoma y que ha perdido un ojo, cómo le cuesta justamente adaptarse a no tener más esa visión binocular. Al mismo tiempo, la visión binocular nos permite la profundidad de campo. ¿De acuerdo? Si no, no veríamos la profundidad de campo, que podemos distinguir un objeto que está delante o atrás. Lo que es interesante saber es que el quiasma óptico está en el centro del cerebro límbico. Hay tres cerebros, el cerebro australiano, iba a decir, el cerebro reptiliano, que tiene que ver con el cerebro más viejo que tenemos, el más instintivo, el más animal. ¿Ah? Yo lo comparo con un cocodrilo. Después está el cerebro límbico, que también se llama cerebro mamaliano, tiene que ver con mamelas, con los mamíferos, y después la corteza, que sería lo que más hemos desarrollado los seres humanitos, ¿no? Bien, en el cerebro límbico es donde justamente es el sitio donde está toda la gestión de las emociones y de todos los aspectos psicoemocionales. Es decir, lo que vemos con nuestros ojos, la imagen, la luz que pasa a través de nuestros ojos, no es lo mismo de la imagen que se forma en la parte posterior del cerebro, en el lóbulo occipital. Dicho de otra manera, aquí tenemos los ojos y aquí tenemos el lóbulo occipital, aquí detrás, en esta zona. Por lo tanto, el camino de la visión de eso que estamos viendo pasa por una serie de filtros que inevitablemente va a provocar una imagen que de repente no corresponde a la realidad. Y si no, preguntan a los testigos de accidentes. Los testigos de accidentes cuentan cosas diferentes. Tenemos un juez, no puede... Es decir, cuando los testigos cuentan cosas, no son coherentes con lo que han visto. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que vemos está justamente condicionado por el estado emocional. Y ya termino con esto, el estado emocional también está supeditado al estado del cuerpo. ¿De qué manera está mi cuerpo? Voy a vivir las emociones diferentemente. Pero bueno, esto da para otra historia. Entonces, esto es solo para introducir qué es la percepción.
Fíjense en esto, ¿lo ven? ¿Se mueven? ¿Se mueve? No, no se mueve. Es un efecto óptico. ¿De acuerdo? Y fíjense en esto. Es que parecen del mismo tamaño los redondelitos verdes. Están dormidos, ¿eh? Menos mal que no hay himno nacional español o catalán. Ah, sí, el catalán. ¿Hay un himno nacional catalán o no? No lo quiero poner, es una broma. Bien, díganme, ¿lo ven diferente al redondito? Bien, fíjense en esto. ¿De acuerdo? Lo hago otra vez. Bien, entonces, es decir, nuestra vista nos engaña. Nos engaña, no siempre, pero nos engaña mucho. Inevitablemente, nuestra percepción divide el campo en dos figuras, fondo y figura. ¿Por qué vemos como si fueran más chiquitos el de abajo? Únicamente porque el fondo es más grande. ¿Se dan cuenta? Inevitablemente, como tenemos una imagen del tarot, con toda la riqueza de colores, de formas, de cómo ocupa la figura el espacio de la carta, es decir, no es lo mismo la carta, yo no le llamo muerta a la carta 13, le llamo la 13 o la sin nombre, la 13, ¿de acuerdo? La 13 no es lo mismo porque no tiene zócalo debajo. Es decir, inevitablemente eso tiene un impacto sobre nuestra manera de ver el tarot. Bien, les quedó clarito, ¿no? Pero inevitablemente los dos aspectos están ligados. Y la pregunta es, ¿nuestro sistema de percepción, nuestro sistema de información, logra ver las dos cosas a la vez? ¿Logra ver el fondo y lo que sobresalta al mismo tiempo? No, hay milésimas de segunda, millonésimas de segundas, donde pasamos del fondo a lo que es más aparente. Es muy rápido, ¿eh? No sé si se acuerdan de aquella imagen donde hay como dos copas o dos rostros. Si la tienen ahí a mano, hagan el entrenamiento de mirar las copas y mirar el rostro, los van a ver la copa, van a ver el rostro, y después intenten mirar los dos al mismo tiempo. Es casi imposible. Hay, pero millonésimas de segundos donde pasamos una imagen a la otra. Bueno, ¿lo sigo durmiendo o va mejor la cosa? Entonces, muy rápidamente, recibimos información de energía del tipo visual, del tipo energético, lo que sea. Hay una primera percepción, la primera dualidad es interno-externo. ¿Cómo me siento internamente? Voy a mirar las cosas de otra manera externamente. Y la segunda dualidad es la real-virtual. Esto es real, por eso puse antes la dualidad de la realidad. Y después veremos también cómo jugamos con la dualidad. Bien, entonces, solo quiero decirles que todo esto que les acabo de contar, resumido muy bestia, nuestra percepción, nuestra visión, está condicionado justamente por un montón de elementos, por nuestro estado psicoemocional y también por las programaciones y las herencias que hemos recibido. Es decir, condicionamiento, determinismos. No es lo mismo nacer en Girona que en Barcelona. Los límites y las estructuras que existen ahí, y estamos a 60 kilómetros. O en un pueblito pequeño de Girona o en Barcelona, por ejemplo. Y todo el mundo habla catalán. Pero yo les digo, como extranjero, cuando veo los pueblitos chiquitos de Girona, me cuesta un huevo entender, ¿eh? Es decir, bien, entonces, para poder, me afirmo en algo en esto, en la cosmogonía oriental. La cosmogonía oriental dice algo muy simple. El ser humano es un microcosmo en el macrocosmo, situado entre cielo y tierra. En el cielo los chinos han definido el yang es lo más sutil, lo más etéreo, lo que no tiene consistencia, y en la tierra el yin, que sería lo consistente, etcétera, etcétera. Y en ese juego estamos en el medio, el microcosmo. Entonces, de una visión mucho más holística de la acupuntura, o de la medicina tradicional china, el ser humano capta, transforma y emite energía. Por eso tenemos un campo electromagnético. ¿Por qué tenemos un campo electromagnético? Porque tenemos 70-80% de agua. Y en ese 70% de agua hay metabolitos disueltos. Inevitablemente es como una pequeña batería, una pila. Bueno, en ese jueguito estamos siempre confrontados. Entonces, los chinos definen eso como, los chinos estoy hablando de hace 6.000 años atrás, es el origen un poco del taoísmo. El taoísmo, que quede claro, no es una religión, es una filosofía de vida. El taoísmo hablaba de una dualidad fundamental, complementaria y opuesta, y hablaba de lo manifestado y lo no manifestado. Es decir, lo manifestado sería todo lo que tiene que ver con la forma y la materia, y lo no manifestado sería todo lo que es información y energía. De tal modo que podríamos decir que la información da una forma,
y la energía provoca la materia. El famoso concepto de chi, de los conceptos extremo orientales, es que todo es chi, que se traduce como energía, pero bueno, hay matices, y que finalmente la cristalización del chi que provoca la forma. Y eso lo podemos saber gracias a la física cuántica. Si nos metemos en el infinitamente pequeño, hay más vacío que materia. Es decir, hay partículas subatómicas que tienen un montón de nombres diferentes ahora que llenan el infinitamente pequeño, como el infinitamente grande, el cosmos. Es decir, lo que está afuera es como lo que está dentro. Y nosotros estamos dentro de eso también. Bien. Entonces, resumiendo, el no manifestado es todo lo que es potencial, latente, intangible. El manifestado es lo observable, lo concreto, lo tangible. ¿Se acuerdan la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo? Bien, la frase de Descartes, seguramente el juez no va a estar de acuerdo conmigo, pero no importa, después lo hablaremos. La frase de Descartes, es decir, originó el cartesianismo. Es decir, ¿qué es el cartesiano? Solo son los hechos lo que cuentan, lo que se mide, lo que se pesa, lo que se puede justamente cristalizar de una forma muy objetiva. Y entonces, el cartesianismo es la base, en principio, del método científico. Y el método científico solo mide lo que la ciencia quiere medir. Y nos hemos olvidado de todos los otros aspectos de la humanidad, que es la intuición, la psicología, lo psicológico o la psiquis, que justamente no responden a todo eso que el cartesianismo considera como válido. Entonces, lo observable, lo concreto, lo tangible, claro, forma parte de nuestra vida. Una mesa es una mesa y si no la veo y me choco con ella, lo voy a sentir. Al menos que pueda justamente pasar a través de las mesas, pero yo todavía no he llegado ahí. Entonces, ¿qué nos queda? El ser humano, en el fondo, está entre esas dos grandes dualidades, muy potentes las dos, podríamos decir, el potencial cielo, todo es posible, todo es potencial, todo puede suceder, y además es inesperado, es sorpresivo, y el potencial tierra, que podría ser un poco más previsible, y en el medio estamos nosotros, es decir, microcosmo en el macrocosmo, con nuestra acción humana. Un ejemplo, esto es una animación para que les quede bien clarito que el no manifestado siempre está ahí y el manifestado también. A un momento dado, marea. Es decir, pero lo hice de gusto para que no se olviden, que les quede un poco en memoria. Continuamente estamos interactuando con el manifestado y el no manifestado. Es una forma de hablar del oculto también. Entonces, por ejemplo, ¿el cielo es azul? Esta es una pregunta para los que están haciendo la siesta. Los que están haciendo la siesta, ¿el cielo es azul? ¿Quién dice que no? 1, 2, ¿y los otros? Bueno, ¿hay gente que está segura que el cielo no es azul? Bien, perfecto. El cielo no es azul. Entonces, para explicar el concepto lo manifestado, lo que vemos es azul. ¿De acuerdo? Evidentemente, si está nublado, no lo vemos, pero imaginemos un día soleado. Siempre hay algún psicorrígido, psicorrígida que va a decir, sí, pero a veces es gris. Sí, a veces es gris. No, esto no tiene que ver con ustedes, es de otros cursos. Bien, entonces, lo que vemos, lo manifestado, es azul. En cambio, lo que hay, en realidad, en el no manifestado, es cielo, que podríamos hablar como universo, cosmos, lo que quieran. ¿Por qué lo vemos azul? Como dijo alguien, tú, ¿no? No, detrás de ti. Es una ilusión óptica gracias a la atmósfera. Vemos el cielo azul porque tenemos atmósfera. Por eso hay que proteger la capa de ozono. Esto no es publicidad para el Partido Ecologista, pero tendríamos que estar... Bien, entonces, resumiendo muy fuerte, en el fondo, en el no manifestado vamos a encontrar ideas, pensamientos, procesos mentales, sueños, deseos, sentimientos, proyectos. Todo el mundo subatómico está ahí también, porque el mundo subatómico es más energía que materia. Las religiones están ahí también. Es decir, algún día tendríamos que hablar por qué los humanos nos inventamos las religiones. Todas las creencias, pero las creencias hasta la más niña. ¿Conocen a Mafalda? La gran Mafalda y el gran Quino. Cuando yo tenía 15, 16 años, apareció Mafalda. Soy uruguayo, no soy argentino, por las dudas. No tengo nada, los quiero muchísimo. Es decir, pero de todo modo, Quino y Mafalda inundó el Río de la Plata, ¿no? Y por supuesto, todos éramos grandes admiradores de Mafalda, porque Mafalda odiaba la sopa. ¿Se acuerdan de la sopa? Entonces, claro, como ustedes no vivieron eso, tienen que saber que nuestras madres de aquella época, para ellas la sopa era fundamental.
Entonces, pónganse en la piel de un niño de 10, 12 años, donde se hacía justamente una especie de, ¿cómo se llama aquí en España? Que se pone carne, verdura y se deja cocer, un cocido. Un cocido durante horas que está ahí hirviendo, 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 y que impregna la casa de olor a lo que sea, ¿no? Entonces de golpe tu madre te dice, si no tomas la sopa, no tienes postre. Y si no tomas la sopa, no vas a jugar con tus amigos. Y si no tomas la sopa, te vas a volver verde, lo que sea, ¿no? Es decir, inevitablemente, mi madre tenía la creencia que la sopa era un alimento fundamental. Y, por supuesto, nos traumatizó a todos, va, mi madre y todas las otras, ¿no? Es decir, mi madre, si me estás mirando, te quiero mucho, ¿no? Es decir, como hacen en la tele, ¿viste? Bueno, es decir, una creencia a partir de algo que es una convención, la sopa, y tenemos que ser objetivos, la sopa es decir, cualquier cocido que hierve tanto tiempo, no quedan más vitaminas. Solo quedan un poco de proteína, pero muy poca, porque las proteínas no soportan el calor, quedan un poco de sales y, bueno, la grasa disuelta, evidentemente, que ya no es grasa, se transforma en ésteres y cosas así, ¿no? Es decir, la sopa no es un alimento completo, eso no quiere decir que no se pueda tomar, pero eso le parece un ejemplo muy estúpido, muy nimio, de cómo las creencias se van instaurando. Y bueno, ni hablemos de la moda y todo lo que quieran, ¿no? Yo tengo hijas jóvenes, hay una que quiere ser anoréxica y es anoréxica y piensa que está gorda, es decir, y sigue pensando que está gorda. No, no es anoréxica, quiero decir, físicamente, ¿no? Bien, entonces, todo eso forma parte de todo ese caudal enorme que está continuamente actuando sobre nosotros y que no somos conscientes. Evidentemente, en la parte de abajo, en el manifestado, la naturaleza tal cual, ríos, árboles, desiertos, mares, todo eso. Un territorio es fundamental, un territorio hace que la gente se identifica con un origen. El tiempo cronómetro, no el tiempo físico. Saben que los físicos, los que realmente investigan física, no saben cómo definir el tiempo todavía, Pero el tiempo cronómetro, es decir, horas, semanas, meses, eso está en nosotros como algo objetivo. Si no nos hubiésemos puesto de acuerdo que hoy hacíamos un congreso, de repente no nos encontrábamos. Nos pusimos de acuerdo que el 21 de marzo de 2015 eso existe como algo objetivo. Bien, y por supuesto el cuerpo, el ADN, etcétera, etcétera. Y en el medio está nuestro accionar, es decir, como pequeños seres humanos, la acción, la actitud, el movimiento y todo lo que es realización y relación, evidentemente. Bien, entonces, entre el no manifestado y el manifestado, los seres humanos hemos creado símbolos, mitos, arquetipos y creencias. El símbolo es la mejor manera de comprender un concepto que a veces no es explicable justamente por los medios sensoriales. O sea, hay cosas que no se ven, pero que se sienten. Al mismo tiempo, por ejemplo, la electricidad no la vemos, pero si tocamos un cable, pelado, tiene que estar pelado el cable. Los mitos, evidentemente, y hay una conferencia más tarde sobre esto, súper interesantes, porque cuentan justamente todos aquellas incertidumbres y aquellas preguntas básicas del ser humano frente a lo desconocido. Los mitos, las creencias, los arquetipos son tentativas de respuesta a lo que no entendemos, a lo que no logramos captar en nuestra pequeña estatura de seres humanos, en esa inmensidad que es el cielo y la tierra. Bien, lo último, esto para divertirme, y espero que ustedes también. El dinero, la pela, como dicen aquí. El dinero, analicémoslo desde el manifestado y no manifestado. A nivel de manifestado, el dinero es papel pintado. ¿Estamos de acuerdo? Son alianzas de, ¿cómo se dice?, de metales. No me sale la palabra. Aleaciones de metales. O bien puede ser vales o lo que sea. Todo lo que es, eso significa, es decir, eso tiene una significación, pero en realidad es papel y metal. ¿De acuerdo? Aunque le pongan colorcitos y pintura y todo lo que quieras para que no lo falsifiquen, pero sigue siendo materia. En cambio, ¿cuál es el valor por consenso que le damos? Porque el día que, no sé, el 80% de la población mundial decida no nos interesa más el dinero, es decir, no va a tener más valor esa pieza de moneda o los papeles. Y fíjense en los países. Bueno, yo vengo de América Latina, cuando hay devaluaciones, cuando había devaluaciones, la gente iba a buscar el dinero con carretilla, porque de golpe lo que valía uno valía 1 millón. Es decir, justamente el dinero es un valor que por consenso, le damos un valor por consenso y además le damos un valor individual. Sí. Hay gente que evidentemente, para el dinero es muy importante porque da seguridad y que permite hacer un montón de cosas.
Y ahí tenemos a los hombrecitos, nosotros los seres humanos, digo hombrecitos con toda la intención, excluyo un poco a las mujeres, pero también están, evidentemente, en ese juego entre el no manifestado y el manifestado del dinero, está la ambición personal, el sentido de competición, la gana de poder y la realización a nivel financiero, evidentemente. Un ejemplo muy simple, la bolsa, que todo el mundo mira todos los días, es la cosa más histérica que existe. Y le dan un valor material a la bolsa, cuando hoy en día todo el mundo sabe que la mayor parte de las transacciones son virtuales. ¿Se dan cuenta? Estamos en pleno esto, ¿eh? Es decir, vivimos una realidad material y en realidad hay una realidad virtual que nos sobrepasa y que está justamente influenciando continuamente en nuestras vidas. Bien. Entonces, me quedé sin vaso. Ahora, ¿cómo les explico todo esto con el tarot? ¿Se estaban preguntando eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se están preguntando eso? Sí, este tío está loco, nos está hablando de medicina china, de percepción, de la bolsa, y ahora habla del tarot. ¿Esa es la idea? Ahora van a ver. Bien. El conjunto de los arcanos mayores es un concepto en sí mismo, que ya lo pueden ver. En general se divide el conjunto de los arcanos mayores en 3 septenarios. El primer septenario, que habla de formación, de 1 a 7, sería un poco la formación del individuo. El segundo sería la transformación, normal, hay un montón de cartas que están en relación con la transformación. Y el tercero sería la mutación. Bien. Es decir, yo les propongo que acepten el siguiente concepto. La cifra 22, que es un número maestro, es el conjunto de los arcanos mayores y la vamos a tomar como una referencia. Es decir, aleatoriamente yo le pongo el número 22 al loco. ¿De acuerdo? Aleatoriamente. Hay gente que pone el 0, yo le pongo el 22. Me gusta más porque es un número maestro. Entonces, yo concibo el conjunto de arcanos mayores como 21 capítulos y un epílogo que sería el loco, el mat. Porque no se olviden que en las palabras claves del loco está la libertad, en principio no absoluta, pero más libre, pero también está la locura. Por eso lo hemos traducido como loco en español. Entonces, el mat no tiene número. ¿Lo ven? Se pasea por todo la tabla, es un joker. ¿Ah? Entonces, los números en los arcanos mayores. Hay una noción de continuidad y de avance. Fíjense en esto. Los números que hay en las cartas están en números romanos. ¿Sí? Entonces, de golpe nos encontramos que aparece el 4 escrito de esa manera, cuando realmente la convención es que el 4 es 5 menos 1. ¿De acuerdo? En cambio, en el tarot es 4 veces un palito. Como dicen unos cómicos, palito, palito, palito. En cambio, para los romanos en la convención es palito V, que quiere decir que a 5 le resto 1. En cambio, en el tarot, probablemente con una voluntad muy precisa, se va agregando. Bien, se lo paso rápido. Hay solo 3 cartas que tienen esta problemática. El 9 lo mismo. En lugar de ser 10 menos 1, es 5 más 4. Y por último, el 19, porque fíjense en cómo se escribe el 19 en números romanos. Es 20 menos 1, en realidad ni siquiera es eso. Es 10 más 10 menos 1. ¿De acuerdo? 10 más 10 menos 1. En cambio, en el tarot está la continuidad de las cifras. Bien. Aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Me aceptan el número 22 como número maestro importante? Bien. Fíjense en esto. El centro del tarot, y justamente en la conferencia anterior, en la tabla de los sueños, aparecen 9 cartas, ¿de acuerdo? 9 posiciones. Fíjense, si sumamos las 9 cartas del centro del tarot, en todos los sentidos suma 33. ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? Todas suman 33. Es decir, 22, 33. Vayan reteniendo, ¿eh? Ya tenemos 2 números maestros. Bien, ahora, les quiero contar cuál es la correspondencia del equilibrio, lo que yo llamo el principio de complementariedad. Fíjense en esto, si tomamos el conjunto de los arcanos mayores como 22, ¿de acuerdo? Y que empezamos a hacer comparaciones en este tablero, fíjense bien en esto, 4 y 18, 13 y 19,
Más rápido. 5 y 17. ¿Ven eso? ¿Ven la correspondencia? Y fíjense ahora en el centro. Son equidistantes. Bien, ahora, saco todo esto y me queda esto. Me queda como una estrella donde justamente tenemos una serie de puntitas aquí. ¿Ah? ¿Lo están viendo bien? Sí, ¿eh? Y entonces nos da un cuadrado, un rectángulo perfecto y después, boom, ponemos los arcanos y nos queda esto. Es decir, esa tabla de los arcanos mayores, los 21 arcanos mayores, dejo fuera el mat, porque el mat no tiene número, por lo tanto no pertenece a la ciudad de los hombres, como decían los antiguos filósofos del tarot. El mat está fuera de la ciudad, es decir, puede justamente viajar, entrar y salir. Es decir, que nos da una perfecta roseta. Entonces, resumiendo, los arcanos mayores se complementan de manera equidistante, mostrando un centro y siempre conservando el equilibrio. ¿Y vieron cuál era el centro? ¿Qué número es? Ya tenemos 33, 22 y 11. Tenemos los tres números maestros que tienen una correspondencia muy clara en el tarot. Y además, una cosa muy interesante, si hacemos todas las sumas de las columnas y de las filas, siempre tenemos múltiplos de 3. Siempre tenemos múltiplos de 3. Bien, sigo. Entonces, esto ya lo vieron, en el centro está la fuerza. Inevitablemente la fuerza no tiene otra complementariedad que ella misma. Bueno, ya se los conté. Bien, el loco no tiene complementario porque el loco no puede ser que él mismo. No puede tener alguien como él, sería insoportable la vida. Si tuviéramos locos adentro, no podríamos estar quietos un segundo, o muertos de miedo, o en un hospital psiquiátrico. Entonces, el principio de complementariedad, esto que les mostré antes, revela el otro lado del espejo. Es decir, de qué manera justamente podemos encontrar información oculta a partir de una carta. Después voy a dar ejemplos. Es decir, ese lado oculto, que con un poco de entrenamiento viene muy solo, muy solo, viene solo. Bien, entonces, voy a utilizar como ejemplo, ¿a qué hora tengo que terminar? ¿Hay cuarto? Bien, entonces, les doy un ejemplo muy simple, el mago y el mundo. Es decir, 1, 21, 22. ¿Todo bien? Vamos a mirar qué es lo que tienen en común. El bateleur, quiero decirle algo. El bateleur, bastel, en francés antiguo, tiene que ver también con el predigitador, ilusionismo, pero también con truco, timo, trampa. Eran los que estaban en los mercados. Es decir, el juego del... ¿Cómo se llama en español? El de cubilete. Es decir, pero evidentemente también es un ilusionista, ¿eh? Pero también está ese aspecto en el mago. Como siempre lo identificamos con un niño, pensamos que es inocente, a veces no. Bien, entonces, fíjense en que el mundo está en relación con los 4 elementos. ¿De acuerdo? Es decir, que los 4 elementos es el origen de los menores. Esto lo paso muy rápido, ya vieron los menores. Los menores están relacionados con los 4 elementos de la tradición, fuego, agua, aire y tierra, de tal modo que justamente a partir del mundo se puede elaborar todo un concepto de los menores. ¿Bien? Entonces, cuando vamos justamente al análisis de esas 2 cartas, nos encontramos con los 4 elementos también. Es decir, aire tiene que ver con el águila y el aire tiene que ver con las espadas en la mesa del mago. ¿De acuerdo? Sigo. El agua tiene que ver con las copas. ¿Dónde están las copas? El agua tiene que ver con el ángel, sentimiento, etc. Y en la mesa del mago encontramos justamente unos cubiletes en relación con las copas, es decir, la noción de receptáculo. Seguimos. Con el fuego, tiene que ver con los bastos. Y nos encontramos con el bastoncito del mundo y el león, evidentemente, que está en relación con el fuego, y el bastoncito justamente del mago, además de las patas de la mesa, etcétera, etcétera. Finalmente la tierra tiene que ver con los oros, en relación con el toro o el caballo, depende de las interpretaciones, y tenemos moneditas y objetos de valor en la mesa. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la complementariedad. Otra cosa. En general se dice con palabras claves que el mago es potencial inicio, algo que comienza, es un niño, etcétera, etcétera. Y el mundo, evidentemente, es la plenitud, la realización, y también se dice fin y recomienzo. Ahí tenemos otro vínculo de complementariedad y de oposición. Uno es el comienzo y el otro es el fin. ¿Bien? Otra cosa, las miradas. Es increíble, se lo muestro mejor. Mira, ¿lo vieron? ¿Vieron la posición? Les quiero contar algo, es una anécdota. Vieron que el personaje del mundo tiene como una bolsita en su mano.
¿Lo están viendo? Entonces, cuando se acerca al mago y le dice, ¿me das tu pieza? A ver si se la pone en la bolsita. En cambio, cuando el mago va hacia ella, no se la quiere poner. ¿Entiende lo que quiero decir con eso? Es decir, cuando el mago, que es un niño que comienza su vida, siempre está en el no te doy mis juguetes, porque son míos. En cambio, el mundo es mucho más generoso, porque ya cumplió toda su evolución. Bueno, empecé divirtiéndome con estas imágenes y finalmente le encontré un sentido simbólico, María del Mar. Pero espero que me perdones. Bien, sigo. Dimensión numerológica. Dijimos que el 1 es el mago y el 21 evidentemente es el mundo. El 1 es el principio de todo, es el as. También es todo aquello que indica un potencial. Y el 21, a nivel simbólico, es el número de la perfección. Cuando vamos realmente al simbolismo de las cifras, de los números, el número de la perfección. ¿Por qué? Porque tenemos el 2 y el 1. En principio, valga la redundancia, el principio masculino y el principio femenino, que se juntan. Pero como es el 21, el 2, que sería el principio femenino, engloba el principio masculino. Por eso tenemos esa forma en el mundo. Bien, símbolos y formas. Ahí tenemos lo que se llama el huevo cósmico. ¿Lo vieron caer? Lo hago otra vez. Me llevó 3 horas hacerlo. Lo hago otra vez. Bien, el huevo cósmico, ¿de acuerdo? Y en el mago, ¿lo vieron? En el mago tenemos el lemniscato, o la lemniscata, en el sombrero. La lemniscata tiene que ver justamente con toda la simbología del infinito, pero también con la vida. Es decir, vamos, volvemos, nos rompemos, empezamos otra vez, etc. Fíjense en esto. Cuando juntamos los dos, esto por supuesto es totalmente parcial. A mí me encanta como idea. No les pido que lo acepten, pero como idea artística, intelectual, es fascinante. ¿Sí o no? Bien. Sigo una cosa. Voy a ir un poco más rápido, porque me queda poco tiempo. No voy a entrar en la definición psicoemocional, etcétera, de las cartas, porque lo que han hecho tarot la conocen. En cambio, me gustaría hablar de manifestaciones somáticas. Porque, evidentemente, siendo osteópata, trabajo mucho con el cuerpo en tanto que unidad, no el cuerpo, una rodilla que se reemplaza, el cuerpo como una expresión. Yo siempre digo que el cuerpo es el templo del espíritu. Sin la forma humana, no somos humanos. La forma humana nos da la humanidad. Así que no hay que menospreciar el cuerpo. Tampoco hay que hacer demasiado, exagerar, ¿no? Pero por lo menos quererlo un poquito, darle cositas buenas para comer y sobre todo tener un equilibrio psicoemocional fundamental, que es lo que mejor le va al cuerpo. Bien, a nivel de las... Aquí estoy en somático. El mago, a nivel somático, esto es un estudio que han hecho un montón de autores, que yo hice un resumen muy bestia. Todas las perturbaciones infantiles, evidentemente. Todo lo que tiene que ver con la cabeza y el cuello, normal, porque justamente el mago, no, eso lo digo después, no se lo cuento ahora, todo lo tiene que ver con las perturbaciones antes de la acción. Les cuento algo, es muy, muy, muy sintomático. ¿Vieron el que se entrenó para el maratón de Nueva York, y que 2 días antes hace un esguince? Hay un montón de gente así. Justo 2 días antes, 24 horas antes, 2 horas antes de ir a hacer algo que lleva mucho tiempo preparándose, ¡boom!, se rompe o no puede, porque se enferma o se lesiona. Típico manifestaciones del mago en dificultad. Es decir, tiene todo el potencial, cuando va a tener que realizarlo y le entra un calambre al esfínter externo, el esfínter externo está en el ano, ¿de acuerdo? Y entonces no puede. También el mago tiene que ver con manifestaciones de identificación sexual. Ojo, no me malentiendan, no estoy hablando si es homosexual o heterosexual. Estoy hablando que es una época de la vida donde justamente nos hacemos muchas preguntas de cuál es mi identificación sexual. Es decir, cuando hay alguien que frente al mago manifiesta algo así, hay que tenerlo en cuenta y poder justamente más o menos abrirle puertas. Y por supuesto los comportamientos autísticos. Es decir, casi todos los autísticos son magos malvividos. ¿De acuerdo? Casi todos los autísticos. Bueno. Y fíjense en esto, las perturbaciones del mundo a nivel somático, todos los problemas de concepción, de embarazo, el parto, directamente en relación con el niño. Es decir, también ahí encontramos una complementariedad entre el mundo en tanto que huevo cósmico, pero también útero. Es el útero que justamente da lugar a... Los chinos tienen una expresión muy bonita que dicen que el útero es la habitación del niño, y que el útero llora lágrimas de sangre cada mes porque no puede ser fecundado. Aquí es lindo. Bien, entonces sigo.
El mundo tiene que ver también con el equilibrio. ¿Vieron la posición que tiene el personaje? En una patita ahí, de repente se cae y se rompe. Y no me digan que los niños tienen mucho equilibrio al principio, cuando están gateando. Bien, sigo. Perdón que vaya tan rápido, pero tengo mucha información y no quiero que se pierdan nada. Y después, una cosa que he trabajado mucho son las matrices transpersonales. Lo transpersonal es un sistema que creó Stanislav Grof, que justamente habla de un montón de cosas que vivimos, que no se explican científicamente, no se explican a través de la casuística médica, y que él llama justamente salidas espirituales que se manifiestan como patologías psiquiátricas o psicológicas. Bien, las matrices transpersonales son súper interesantes porque se pueden asociar también con la simbólica del tarot. Evidentemente, el mago nos va a recordar matrices que tienen que ver con recuerdos de embarazo, de parto mal vivido, o de concepción mal vivida. Evidentemente, eso lo vamos a encontrar más en el mundo. Por ejemplo, una memoria transpersonal es una memoria negativa del mundo adulto. Es decir, alguien que trae una información, no entraremos en esto si no nos pasamos 3 días, es decir, hay información que viene que no nos corresponde a nosotros, sino que traemos porque nos cristalizamos en tanto que materia, pero hay mucha información en el universo y cuando nos cristalizamos hay elementos que no podemos comprenderlos con nuestra biografía personal. Es decir, no encontramos datos en nuestra biografía personal, es decir, en mi familia o en mis abuelos, etcétera, etcétera. Bien, una memoria negativa del mundo adulto que viene de otra época, inevitablemente va a crear patologías que corresponden al mago. Todo tiene que ver con el paraíso perdido, la nostalgia de otra vida. Por ejemplo, mucha gente que cada vez más, ¿no? Con el New Age, no me acuerdo quién habló del New Age y tiene razón. Es decir, es cierto que si el New Age cada vez más, cuando hacemos regresiones o ese tipo de cosas, vidas pasadas, es decir, todo el mundo se identifica con Hernán Cortés, con Nefertiti, con Cristóbal Colón, pero nadie se identifica con el obrero que estaba trabajando en las pirámides de Egipto. Es decir, también hay una historia muy egoica en esto de las vidas pasadas, ¿no? Es decir, nunca te viste como, yo no sé, el tipo que está matando una gallina, cortándole el cuello para que coma el emperador, o muriéndote de escorbuto en los barcos con Hernán Cortés. Eso nunca sale en las... Entonces, muchas veces el mago identifica eso, ¿no? Con respecto al mundo, todo tiene que ver, evidentemente, con la concepción, evidentemente el parto, etcétera, etcétera. Y los dos personajes tienen la nostalgia del paraíso perdido. ¿Y qué es el paraíso perdido? Caerse del paraíso, salir del útero de mamá, ¿de acuerdo? Es decir, todos nos caemos del paraíso perdido, por eso casi todas las religiones la utilizan como cosmogonía. El paraíso es donde estábamos bien, no teníamos que hacer nada. Es decir, cuando estamos en el vientre de mamá, fíjense en esto, no tenemos gravedad en el sentido de fuerza de gravedad. Estamos flotando en un líquido que además es totalmente homogéneo con mi temperatura, es constante. No me tengo que vestir si hace frío, ¿no? Segundo, estamos alimentados por sonda, gracias al cordón umbilical, entra todo, oxígeno, alimento. Y después no hay luz, la luz está tamizada. Entonces imagínense, cuando salimos de ese paraíso perdido, el choque es bestial. Si algún día hablamos de matrices perinatales y lo hacemos con un poco más de tiempo, verán lo que todo eso genera, ¿no? Entonces, los dos están en esa historia. Entonces, como evidentemente la homeopatía tiene algo que ver en todo esto, porque estoy metido en esto, los remedios homeopáticos tienen un valor simbólico, tienen una acción global también, tienen un efecto cuántico y también es información de energía. Y justamente el remedio que corresponde al mago es fósforus. El fósforo, el símbolo de fósforo. El fósforo lo pones en el agua, está tranquilo, lo sacas del agua y se enciende. Es decir, cuando está en el agua está bien. El bebé cuando está en el agua está bien, lo sacas del agua y se enciende. Y se quema. ¿De acuerdo? Además, el fósforo, han escuchado hablar de las bombas de fósforo, cómo queman a la gente en Siria y todo eso. Y el otro remedio corresponde justamente a Natrum Muriaticum, al mundo, perdón. Natrum Muriaticum es sal de mar, el mar, la inmensidad, el origen de la vida. Y los dos remedios son terriblemente nostálgicos. ¿De acuerdo? No voy a entrar en la descripción porque si no nos vamos a volver locos, pero sepan, los que les gusta la homeopatía, esos dos remedios son interesantísimos. Bien, voy sintetizando. Entonces, imaginemos que en una lectura, es decir, la persona ha tirado el loco. El loco tiene que ver con justamente lo primero que salta a la vista. Pero si entramos justamente en el entrenamiento de que detrás del loco está el mundo, es decir, podemos tener una lectura aparente y oculta, es decir, el manifestado y el no manifestado. Es un entrenamiento que es interesantísimo. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que justamente logremos darle al loco vida, es decir, libertad,
desapego, libre albedrío, pasando por el centro, la fuerza, para estar centrado y enraizado en su devenir. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? Lo pongo otra vez. Es decir, todo este mecanismo de la complementariedad es abrir pistas para que la persona pueda ser libre pasando por el centro del tarot, que es la fuerza. Bueno, esto se puede entrenar, evidentemente. Entonces termino. La sistemática de complementariedades es solo una metodología. No pretendo tener razón, ni se quiero imponer a nadie. Es una forma de ver el tarot, ¿de acuerdo? Hay un montón de maneras. Simplemente que en el no manifestado tenemos un montón de historias. Vuelvo al esquema anterior, el no manifestado y el manifestado nos da conciencia y sentido en el mundo, es decir, estamos vivos, tenemos conciencia, y determina la personalidad, el temperamento y el comportamiento. En el fondo es darse cuenta que estamos vivos y darle un sentido a nuestras vidas. Entonces, sentido tiene tres acepciones: dirección, ir en una cierta dirección; sentido de sensación; y significado es que podemos apreciar algo. En el fondo, resumiendo todo esto, es darse cuenta de cómo somos, qué queremos, con quién estamos haciendo las cosas, moverse con una dirección, sintiendo lo que estamos haciendo y con un significado. Bueno, y en el fondo todo esto se entrena evidentemente en talleres. Juan, en Librería Epsilon, tiene los datos si quieren informarse. ¿Y por qué un taller? Porque en un taller somos artesanos. Es decir, artesano, sanar con arte. Tendremos que volver a las bases de nuestra humanidad, empezar a hacer las cosas como los artesanos. Bien, gracias por vuestra atención y les deseo lo mejor. Campeón, un campeón. Yo tengo que decir que cuando vi todas las láminas del PowerPoint, le dije a Xavi, esto en una hora no cabe. Y le dijimos, Jorge Luis, ¿estás seguro que tantas láminas podrás hacerlas? Yo dijo, sí, sí, sí. Entonces nosotros dijimos, o sea que yo aquí me quito el sombrero, te felicito porque hay un montón de contenido y esta es de esas ponencias que tendremos que leer, releer, visualizar en el vídeo y volverla a visualizar. Porque hay una cantidad de información importante, brutal, toda súper interesante, pero que es de estas también que decíamos tipo ave creme, como, mira, los dos Jorge Luis, de alguna manera nos han dado tanta información que son de estas que tendremos que aprender y que tenemos que digerir y diluir y que le podemos sacar mucha chicha. Por lo tanto, a mí yo te felicito porque me ha encantado tu ponencia, le has sabido dar además esta hora, que es una hora dura, que es una hora difícil, o sea que no nos has permitido nada, ni una cabezadita, porque aquí ni respirar nos dejaba, tique, 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 y venga, o sea que realmente muchísimas gracias. Yo pido aquí otro aplauso porque ha estado genial. ¿Puedo hacer una pregunta muy rápida? Sí. Una pregunta muy rápida. ¿Entendieron algo? Sí, hombre, no lo dudes. Son un público preparado.